Saludos a todos los seguidores y seguidoras del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Seguimos ofreciéndoles estos espacios en los que pues, analizamos toda la actualidad informativa de Castilla-La Mancha y pues, algunas veces también de todo el país. Hoy es momento de hablar con el nuevo coordinador de Podemos Castilla-La Mancha, con José Luis García Gascón, a quien ya saludamos al otro lado de la pantalla. Muy buenos días, ¿qué tal, José Luis? Muy buenos días. Pues un saludo para ti, para todas las compañeras y compañeros de La Cerca. Quiero agradecer vuestra labor de comunicación y de información tan importante en una región pues, tan extensa como la nuestra, una labor de comunicación a nivel regional y bueno, pues también saludar a todas las personas de Castilla-La Mancha que nos vean. Un saludo. Muy bien. Bueno, después de unos meses en los que Podemos, pues aquí no tenía equipo directivo, junta directiva, por fin ya han salido estas elecciones, que ha resultado José Luis García Gascón, como digo, nuevo coordinador regional de Podemos Castilla-La Mancha, con el 54,6% de los votos frente al 45,4% obtenido por la otra candidata, por Elena Galán. Pues en primer lugar, José Luis, ¿cómo valora este resultado? Bueno, hace ya unos días del resultado y de la Asamblea Ciudadana, pero quiero volver a agradecer a las casi 2.000 personas que participaron en ella y que nos han impulsado en esta nueva etapa, que espero que pueda ser una etapa que nos permita conseguir el reto de volver a las instituciones en 2023, partiendo pues, de esa reflexión que hemos hecho en esta Asamblea Ciudadana, de los errores de la etapa anterior y de construir, por un lado, la ilusión otra vez, recuperar la ilusión y la esperanza pues del 15M, ¿no? Que es siempre el espejo en el que nos miramos, y luego también pues, recuperar y generar la solvencia basada en la experiencia que tuvimos en el gobierno, en la legislatura pasada, pero sobre todo la experiencia que está teniendo Unidas Podemos en el gobierno de coalición de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez. Esa experiencia y esa solvencia que nos permita recuperar la confianza de la gente progresista de Castilla-La Mancha. Necesitamos volver a las instituciones porque el PSOE de Paje está cada vez más hacia la derecha, pactando con Ciudadanos. Digamos que cada vez, con su mayoría absoluta, se va ocupando más el espacio y las políticas conservadoras y nos recuerda cada vez más a Cospedal. Por eso necesitamos que Podemos, que es la única garantía de que se hagan políticas progresistas, vuelva a las instituciones, a defender los derechos de la gente. José Luis, habla de errores en la anterior etapa de Podemos Castilla-La Mancha. ¿Cuáles son esos errores? Bueno, hemos venido hablando bastante sobre digamos, estas cuestiones que había que cambiar, ¿no? de la etapa anterior. Y bueno, yo creo que sobre todo hay algunas cuestiones muy claras, ¿no? Por ejemplo, se dejó un poco de lado a la democracia interna, ¿no? Algo que es muy importante en nuestro partido, un partido que viene del 15M, que la militancia tenga un papel protagonista, que los círculos tengan un papel fundamental, que los escritos y las escritas puedan decidir cuestiones importantes y que haya autonomía municipalista. Tenemos que volver a recuperar la coherencia y volver a crecer desde las raíces. Y las raíces son los pueblos, son las ciudades, son nuestra militancia y son también nuestros concejales y concejalas. Y tenemos que partir de ahí para volver a extendernos y volver a crecer. Esa es una de las grandes reflexiones que hacemos. Otra es la lealtad a Pablo Iglesias y a nuestro partido. Tenemos que ir de la mano con Podemos a nivel nacional, sin ningún tipo de fisuras. Eso alguna vez puede que no quedara claro suficientemente y queremos que sea un elemento principal en esta etapa en Podemos Castilla-La Mancha. En ese sentido, pues la coordinación va a ser máxima y además una de nuestras tareas fundamentales va a ser defender y poner en valor los logros que nuestro partido y que Unidas Podemos está consiguiendo en el gobierno de coalición progresista. Otra de las cuestiones es que el haber entrado en el gobierno, que nos permitió sacar adelante cosas muy importantes, como el proyecto de ley de garantías ciudadanas o la ley de participación, que ha sido aprobada, sí. Ha entrado en vigor solo hace unos días, no nos deje, digamos, abandonar nuestra posición sobre temas muy importantes, como pueda ser, por ejemplo, el medio ambiente. En ese sentido, hubo una posición que no fue lo suficientemente clara, probablemente pues, con temas como Fraguas, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes repobladores del pueblo de Fraguas, otros temas como las macrogranjas. Entonces, eso es algo que tenemos muy claro, que tenemos que tener una posición muy sólida y que no quede ningún lugar a dudas, porque el medio ambiente es fundamental para toda la gente. Creo que es un consenso de presente y de futuro, ¿no? Para toda la gente, para toda la población, y desde luego va a ser algo que defendamos con mucho ahínco y hemos planteado nuestro compromiso de luchar por el indulto y por la solución de
de la condena que se han visto agredidos los jóvenes de repobladores de fraguas. Ujú. Y luego creo que hay un tema de comunicación. Creo que en la etapa anterior no supimos comunicar lo suficientemente bien que Podemos, un mensaje fundamental, que es que Podemos es la única garantía de que haya políticas progresistas, de que los derechos de las mayorías, de que la protección social estén en primera línea en las políticas. Si no está Podemos, eso no sucede, y solo si está Unidas Podemos en las instituciones hay garantía de ello. Quizá eso no quedó suficientemente claro y por eso, pues, bastantes de nuestros votos fueron a parar posiblemente al PSOE de Paje. Me consta que mucha gente está consternada por las posiciones y las políticas que está desarrollando el PSOE de Paje y esperemos recuperar de nuevo la confianza de toda esa gente progresista en las próximas elecciones. ¿Considera entonces que esos errores dieron lugar a la salida de Podemos del gobierno y también de las Cortes de Castilla-La Mancha? Hay que tener en cuenta una cuestión y es que, bueno, pues por un lado que la ley electoral que modificó Cospedal, María Dolores de Cospedal y el Estatuto de Autonomía redujo mucho el número de diputados y de diputadas. Eso fue un atentado contra la pluralidad democrática de nuestra región y sin duda con el porcentaje que tiene Unidas Podemos en Castilla-La Mancha hubiéramos entrado en las instituciones, es un 8%. Sabes que el límite, por ejemplo, en los municipios es un 5%. Lo sobrepasamos holgadamente, tuvimos 74.000 votos, que es un apoyo importante. Eso tuvo que ver, obviamente. Si la ley electoral fuera justa y plural, hubiésemos entrado. Pero hay que hacer autocrítica. Cuando los resultados no son los que queremos, cuando hay una bajada, pues hay que hacer autocrítica y evidentemente hay que ver qué se podía haber hecho mejor. Yo creo que esas son algunas de las cuestiones que se debían haber hecho mejor y creo y creemos y hemos acordado, consensuado y trabajado en esta Asamblea Ciudadana que esos sean precisamente algunas de las líneas fundamentales de cara a esta nueva etapa. Quiero plantear otra, que creo que es muy importante. Todo el mundo sabe que en Podemos Castilla-La Mancha hubo enfrentamientos internos. Sí. Esa división, esa confrontación entre corrientes, vamos a hacer lo posible porque no vuelva a tener lugar. Y aquí, digamos, en Podemos Castilla-La Mancha impere la pluralidad, pero impere sobre todo la unidad de acción, porque es fundamental que vayamos todas y todos en la misma dirección, que es la dirección de la defensa de los derechos de la gente, ¿no? Y de los derechos sociales. Y por eso te quiero plantear, seguramente me lo vas a preguntar, pero que estoy haciendo un esfuerzo muy importante para que la próxima ejecutiva y el próximo Consejo Ciudadano que se aprueba este domingo 12 tenga un mensaje muy claro con hechos de integración y de unidad. Precisamente, ya lo hacía referencia, esa iba a ser ya mi próxima pregunta. Este domingo, esa reunión del Consejo Consultivo en el que ya, pues digamos que va a arrancar el proyecto de Podemos. Un poco hablando de las personas que a usted lo van a acompañar, no sé si nos puede adelantar algo. Sí, bueno, como mi misión es hacer una propuesta, pero quien lo aprueba es el Consejo Ciudadano. Quiero ser respetuoso con ese procedimiento y también quiero ser respetuoso, pues bueno, con las personas con las que he estado hablando y me gustaría esperar. Me gusta poco prometer. Yo sé que hay otros representantes públicos que prometen mucho. A mí me gusta poco prometer o poco adelantar cosas y me gusta sobre todo, pues, hacer públicas logros, decisiones o acciones. En ese sentido me gustaría, si quieres, a partir del lunes nos volvemos a encontrar y damos todo lujo de detalles de todas las personas que componen la ejecutiva. Lo que sí te quiero adelantar es que la propuesta que yo he hecho, y espero que sea la propuesta de consenso que se apruebe, porque llevo trabajando estas semanas en que sea una propuesta de consenso y la recepción que he tenido es bastante buena. Creo que eso dice bastante de que creo que tenemos el compromiso y de que hemos escuchado el mensaje de unidad y de integración que mandan las bases de Podemos Castilla-La Mancha. Quiero que haya una ejecutiva, un consejo de coordinación que integre todas las sensibilidades, que sea lo más proporcional posible a los resultados que ha habido de las candidaturas en el Consejo Ciudadano y también quiero que todas las consejeras y consejeros ciudadanos, aun cuando no estén en la ejecutiva, tengan también un área de trabajo, un área de responsabilidad sobre la que puedan ser responsables y que puedan liderar. Quiero que todo el mundo tenga un espacio de trabajo, no solo ellas y ellos, también aquellos compañeros y compañeras que se presentaron a la Asamblea Ciudadana y que no han salido elegidos, también quiero que tengan un espacio de trabajo y toda la militancia
y las personas inscritas que quieran trabajar. Quiero que la participación ciudadana, que la democracia interna sea, como decía, precisamente para superar esos errores del pasado, un elemento fundamental. Y también quiero, y también está dentro de la propuesta, que todos aquellos temas fundamentales para la ciudadanía de Castilla-La Mancha tengan un espacio dentro de ese organigrama. Y estamos hablando pues, del feminismo, del medio ambiente, de las políticas sociales, del medio rural y de la lucha contra la despoblación, de la cultura y de la memoria democrática. Todas esas cuestiones que ahora mismo son retos en nuestra comunidad autónoma, hay necesidades muy grandes y son derechos que no están salvaguardados y que hay que proteger, tienen que tener también un espacio, y es lo que he intentado dentro de este Consejo de Coordinación. Bueno, en la anterior legislatura del Partido Socialista, en la que formaba parte Podemos, usted fue director general de Participación Ciudadana, ya lo decía antes, ha entrado en vigor el pasado viernes, si no me equivoco, hace unos días, esa ley de participación ciudadana. ¿Consideran que pues, se va a estar cumpliendo por parte del Gobierno regional? Quiero decir primero que te agradezco la pregunta porque, bueno, pues esa ley de participación que permite que, bueno, con un gobierno como este de mayoría absoluta, que a veces se olvidan de la ciudadanía y de la gente y solo se miran hacia sí porque se piensan que tienen todo el poder, eso está pasando en Castilla-La Mancha, esta ley de participación es un contrapoder ciudadano, le da poder a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales, a la gente de a pie, para que recogiendo al menos 3.000 firmas puedan iniciar iniciativas ciudadanas, puedan poner en marcha iniciativas ciudadanas que obliguen a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha a tener en cuenta ciertos problemas, ciertas propuestas que de otra manera pues, no entrarían en la agenda política. Es muy importante que la gente tenga una voz y que incluso la gente tenga un voto también. Es que si no, la democracia no tiene el valor y la salud que debe de tener. Y sobre todo también que todas estas cuestiones que a veces se olvidan pues son muy importantes para que los derechos sean salvaguardados y para que se viva mejor en nuestra comunidad autónoma. Bueno, esa ley de participación vamos a luchar desde la calle, desde los medios de comunicación y desde las herramientas que tenemos para que se desarrolle con el reglamento de la ley de participación que se tiene que desarrollar y que además se cumpla y se lleve a cabo, porque hay muchas obligaciones para la administración pública y muchos derechos para la ciudadanía, como los presupuestos participativos, las ordenanzas tipo para los municipios. Hay muchos elementos que tienen que ponerse en marcha y que desde luego vamos a trabajar para que se cumplan, ¿no? Quiero decir también que dentro de este Consejo Ciudadano hay muchos temas que vamos a tratar, ¿vale? El domingo, porque hace falta recuperar el tiempo que a lo mejor teníamos que haber podido emplear, pero que, bueno, pues por la interinidad del equipo técnico, de la gestora, pues no se ha podido desarrollar y ahora hay que pisar el acelerador al máximo para poder cumplir con todo eso que estaba pendiente. Y uno de estos temas es la ley de participación. Voy a plantear en el Consejo Ciudadano el desarrollo de una serie de actividades para apoyar a la ciudadanía, para apoyar a la gente, a las organizaciones sociales, a las asociaciones, para que puedan sacar el máximo provecho a esta ley que conocemos porque hemos desarrollado junto a la gente. Vamos a plantear un encuentro regional con asociaciones y también vamos a plantear ofrecerles a esas asociaciones un servicio de apoyo para que aprovechen al máximo la ley, pues utilizando estas iniciativas ciudadanas, precisamente. Eso es una de las cuestiones y eso entronca con una de las funciones políticas de esta nueva etapa, que es que Podemos sea una herramienta de la gente, de las asociaciones y de las plataformas. También quedó pendiente esa ley de garantías ciudadanas. No sé si cree que va a salir adelante. Pues te vuelvo a agradecer que pongas esto encima de esta entrevista, porque creo que es muy importante y además, mira, hay otro de las funciones políticas, ¿vale? Que estoy desgranando, que es fundamental, que es la defensa del gobierno de coalición de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, de PSOE y de Unidas Podemos a nivel nacional, que está haciendo un esfuerzo muy importante por proteger a la gente en esta crisis. Desde Podemos en Castilla-La Mancha vamos a defender ese gobierno de los ataques de paje, que está siendo totalmente desleal con el gobierno nacional y totalmente desleal con la izquierda y con su propio partido. Vamos a defender al gobierno de coalición y también vamos a poner en valor los logros de este gobierno de coalición. Y quiero poner encima de la mesa precisamente el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es probablemente, junto con la subida del salario mínimo, la medida histórica más importante que Podemos ha conseguido en las instituciones. El principio del quinto pilar del estado del bienestar y va a permitir, precisamente en esta crisis sanitaria, económica
y social del coronavirus, que haya en Castilla-La Mancha alrededor de 120.000 personas que puedan tener ese sustento mínimo vital, esa renta que les permita un colchón frente a la incertidumbre y frente a la agresión de esta crisis económica totalmente fortuita que estamos viviendo. Quiero decirlo, quiero plantearlo porque este ingreso mínimo vital se parece mucho a la renta garantizada que tenía la ley de garantías, y quiero decirlo porque protegía más o menos también a alrededor de 100.000 personas que conseguimos aprobar desde el Consejo de Gobierno, el proyecto de ley de garantías, pero que Paje, bueno, pues que la rechazó y que está guardada en un cajón. Desgraciadamente, estas 100.000 personas no han podido estar protegidas en esta crisis en Castilla-La Mancha por culpa de Paje, y sin embargo, gracias al impulso de Pablo Iglesias, pues lo van a estar. Hacía referencia a que uno de los objetivos de su nuevo proyecto es el regreso a la institución regional. ¿Considera, llegado a ese caso, un posible acuerdo con el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta que, en este caso, el presidente, Emiliano García Paje, es muy crítico con ese gobierno de coalición formado por Unidas Podemos y el PSOE a nivel nacional, y por ese acercamiento que está teniendo con Ciudadanos? ¿Considera esto posible de cara a un futuro? En realidad, cuando nosotros y nosotras en Podemos conseguimos ayudar a echar a Cospedal en el año 2015 y hicimos un pacto de legislatura con el PSOE de Castilla-La Mancha y con Paje, no fue porque el PSOE de Castilla-La Mancha fuera más de izquierdas hace un año que ahora, sigue siendo igual de derechas que lo era. La diferencia es que no había otra posibilidad para ellos, y eso hizo que les obligásemos a pactar un acuerdo de legislatura progresista, bastante más, mucho más girado hacia la izquierda, y que ahora que tienen mayoría absoluta, pues demuestren su verdadera cara. Qué duda cabe que necesitamos que la ciudadanía nos dé un apoyo fuerte para poder volver a obligar a hacer políticas de izquierdas. Cuanto mayor apoyo tenga Podemos y Unidas Podemos en las próximas elecciones, cuanto mayor fuerza tengamos dentro de las Cortes regionales, pues mayor garantía habrá de que haya políticas progresistas, ecologistas, feministas, de derechos sociales, de memoria democrática, de derechos de los animales en Castilla-La Mancha. Si tuviésemos una mayoría, cuestión que es difícil en Castilla-La Mancha, hay que decirlo, es difícil, pues desde luego que las políticas que se desarrollarían aquí serían unas políticas decididamente de defensa de los derechos de las grandes mayorías de las castellano-manchegas, y que modernizarían, sin lugar a dudas, nuestra región, que el PSOE de Castilla-La Mancha se empeña en mantenerla pues muy atrasada en muchos temas. Entonces, solo el hecho de que tengamos fuerza obligará y conseguirá y garantizará que haya políticas sociales. Y ese es el mensaje que queremos trasladar con hechos. Y de hecho, quiero plantear que hay otras dos grandes funciones. Una de ellas es ser oposición progresista a Paje en Castilla-La Mancha. Sin duda, necesita Castilla-La Mancha un actor político que haga oposición progresista a Paje, que, como decimos, con su mayoría absoluta y con sus pactos con Ciudadanos, pues está haciendo políticas muy conservadoras. Esa va a ser nuestra labor, pues denunciar todas aquellas agresiones a la gente y a los derechos de la ciudadanía y a nuestra región, y plantear también, claro que sí, propuestas para una región progresista de la mano de la ciudadanía y de los movimientos sociales, porque Podemos es una fuerza de gobierno. Entonces también vamos a hacer propuestas. Y en lo que tiene que ver con la oposición progresista Paje, quiero plantear y denunciar algunas de las últimas medidas de Paje que están ahora mismo de plena actualidad, que desvelan y que demuestran que efectivamente, más allá de su papel bochornoso en la crisis del coronavirus, agrediendo a los servicios públicos y a los funcionarios y funcionarias que nos han cuidado, no es una cosa esporádica de esta crisis del coronavirus, sino que profundiza esa línea de políticas de derechas. Quiero decir que ya denunciamos la ley de proyectos prioritarios que se ha aprobado en las Cortes junto con Ciudadanos, su tramitación. Es una vía libre a la especulación que vuelve a generar una amenaza a nuestro medio ambiente, y además el modelo económico de la burbuja, que al final acaba explotando y que genera grandes crisis. Recalificaciones en terrenos rústicos y de valor medioambiental, pues eso, para generar especulación es uno de los elementos. Pero aparte, abre nuevamente vía a la corrupción. Es muy grave porque hay menos controles financieros para los organismos públicos de Castilla-La Mancha.
nuevamente el tema de los chiringuitos, de PSOE de Paje y Ciudadanos. Luego hay un tercer elemento que es muy, muy grave también, que son las exenciones y bonificaciones a las tasas del juego y de la tauromaquia. Pues se está favoreciendo desde nuestras instituciones públicas la ludopatía tan grave, esta lacra y este problema tan grave que tenemos en la sociedad, y también el maltrato animal. No entendemos cómo un partido socialista de Castilla-La Mancha hace este tipo de políticas. Pero es que aparte, 2.000 millones de euros que está poniendo en marcha Unidas Podemos y el PSOE a nivel nacional para la educación pública, se empeña Paje y su consejera de Educación en que vayan una parte de ellos a la educación concertada. Yo quiero poner en valor dos cuestiones. Una, los consensos sociales en esta crisis, uno de los principales, que es reforzar los servicios públicos. Y otra cuestión, quiero poner en valor el lema de la Marea Verde, que luchó por nuestra educación pública en la anterior crisis, y que es el dinero público para la escuela pública. Creo que es algo fundamental y que vuelve a demostrar que el PSOE de España, de Pedro Sánchez, con Unidas Podemos hace políticas de izquierdas y el Gobierno Nacional hace políticas progresistas, y el PSOE de Paje, con su mayoría absoluta, hace políticas de derechas. Otro elemento, el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de aprobar 10,1 millones de euros para un contrato privado, para la privatización y externalización de una residencia de mayores en el Paseo de la Cuba de Albacete con 216 plazas. Creo que vuelve a saltar por los aires los consensos sociales de esta crisis, de la protección de lo público, con el PSOE de Paje. El dinero público no puede ir a fondos buitre, que no van a cuidar de nuestros mayores. Tiene que ir a empleados y empleadas públicas que van a defender y del mejor modo, y que no tienen la búsqueda del beneficio y de la acumulación de riquezas, sino el cuidado de nuestros mayores. Y por último, el último elemento, los recortes que ha llevado a cabo sobre los bomberos forestales. El Sindicato Independiente de Bomberos Forestales se ha estado concentrando este lunes y este martes por quinta y por sexta vez frente a la sede de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Yo estuve con ellos y con ellas. Hay un recorte de 22 días en los servicios de extinción, que junto a las vacaciones forzadas durante el COVID de un servicio tan esencial como la prevención y la extinción de incendios, han hecho que en la misma línea de las políticas de Paje se deterioren y se debiliten servicios públicos, en este caso, y derechos laborales de nuestros empleados y empleadas públicas. En este caso, en algo tan importante, como digo, como el cuidado de nuestros bosques, que al final es el cuidado de nuestra naturaleza y es el cuidado de nuestra salud, y que en este cambio climático, que cada vez va a profundizar más esto, es un riesgo para que vuelva a haber incendios como el de Guadalajara, que tengamos que lamentar. Bueno, pues vamos a hacer oposición para denunciar todas estas cuestiones y para intentar, desde la calle, con los movimientos sociales y desde los medios de comunicación, girar mucho más hacia la izquierda este viraje hacia la derecha que está teniendo el Paje. Que mire a Unidas Podemos y que no mire a Ciudadanos, que no lo necesita, que tiene mayoría absoluta. José Luis, antes ponía en valor ese ingreso mínimo vital que ha puesto en marcha el Gobierno central. No sé cómo valora a nivel general el papel que ha tenido Unidas Podemos pues, durante estos meses de crisis sanitaria. Pues creo que es muy coherente. Lo primero, yo creo que te hablaba antes de que no me gusta prometer. Yo creo que eso es un error, ir prometiendo cosas y luego no cumplirlas, algo que hace bastante Paje. Yo creo que lo que hay que hacer es, lo poco que se diga, hay que cumplirlo. Y en ese sentido, creo que las políticas de Unidas Podemos en el gobierno de coalición están siendo muy coherentes, a pesar de que no tiene mayoría en ese gobierno, como sabes, tiene alrededor de un tercio, una cuarta parte de ese gobierno. Las políticas que está consiguiendo que se desarrollen de común acuerdo con el PSOE de Pedro Sánchez, están consiguiendo que lo que prometimos, que lo que planteamos, que a lo que nos comprometimos durante las pasadas elecciones generales, se esté llevando a cabo. ¿A qué nos comprometimos? Desde Unidas Podemos ya sabíamos que iba a haber una crisis económica, probablemente durante los próximos años, porque distintos expertos lo estaban vaticinando. Lo que no sabíamos es que iba a ir aparejada y como consecuencia de una pandemia de estas características. Pero nosotras y nosotros nos comprometimos a que si había una crisis económica, esta crisis económica no se resolviera favoreciendo a los bancos y favoreciendo a los ricos y favoreciendo a las multinacionales, sino que se resolviese recortando por arriba, haciendo impuestos a las grandes riquezas y protegiendo a la gente de abajo. Y eso es lo que está haciendo y lo que estamos haciendo en el gobierno de coalición desde Unidas Podemos, que es precisamente, y quiero poner en ese sentido el ejemplo de las medidas del escudo social del coronavirus,
que además se extendieron en el Consejo de Ministras y Ministros del martes. Quiero poner en valor esa moratoria a los alquileres, esa moratoria a las hipotecas, esa moratoria a los créditos al consumo, esa prohibición de los cortes de suministros para familias pues en situaciones difíciles por esta crisis. Me refiero a la electricidad, al agua, al gas. Quiero poner en valor también los ERTEs, que también se han extendido y que son una valiosa herramienta para impedir los despidos. Quiero recordar que se prohibieron además los despidos vinculados al coronavirus y bueno, y sobre todo, pues quiero poner en valor, como tú decías, el ingreso mínimo vital. Un elemento de protección social tan importante que hace que donde no lleguen otro tipo de ayudas, donde no lleguen otro tipo de subvenciones, donde no lleguen los servicios sociales, donde tengamos personas que porque a lo mejor no tienen un contrato formal, pues como las empleadas del hogar, o personas que a lo mejor no aparecen dentro de esas condicionalidades de las ayudas, pues el ingreso mínimo vital es una renta que permite que todas las personas que hayan sufrido problemas durante esta crisis puedan tener un apoyo económico para no caer en la pobreza, que le puede pasar a cualquiera, porque en situaciones como estas del coronavirus, cualquier persona puede ser víctima de una situación difícil a nivel económico. Entonces, bueno, pues estamos cumpliendo el papel por el que nacimos, por el que vinimos a la política, que es defender a la gente, defender los derechos humanos y generar más igualdad y protección social. Y estamos demostrando que esta crisis se está gestionando de manera totalmente opuesta a cómo se gestionó la crisis del 2008 en España. Sin embargo, desde, por ejemplo, representantes de empresas, representantes del tejido empresarial, no están muy conformes con algunas de las medidas adoptadas a nivel económico, pues desde, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, no confían, por ejemplo, en esa prórroga de los ERTEs hasta final de año que tanto reclaman y que, según dicen, es muy necesaria en estos tiempos. E incluso dicen que desde el Ministerio de Trabajo se atisba un halo de negativismo hacia las empresas o de desconfianza hacia ellas. ¿Cómo valora esto? Creo que el papel que está haciendo la ministra Yolanda Díaz está siendo aplaudido por la mayoría de la población de nuestro país. Creo que tiene, pues eso, un apoyo muy importante social por el trabajo que está haciendo. Lo mismo quiero decir de nuestro secretario general y vicepresidente social, de Pablo Iglesias. Creo que uno de los elementos principales del trabajo que están haciendo desde el gobierno es tratar de gobernar para todas y para todos, y creo que uno de los principales esfuerzos que están haciendo es de llegar a consensos que en el caso de los agentes sociales, de los sindicatos y de la patronal, pues están intentando llegar a acuerdos con todos y con todas, y de hecho las subidas del salario mínimo, los ERTE, se han pactado con los sindicatos, pero también se han pactado con los empresarios y con las empresarias. Quiero decir que esta es, sin duda, el esfuerzo que se está realizando, pero quiero decir que, desde luego, nuestro papel no es plegarnos a las peticiones de las grandes empresas, ni mucho menos. Nuestro papel es defender, desde luego, los derechos de la mayoría social, de la mayoría de las personas de este país. Entonces, por supuesto que vamos a llegar a acuerdos, pero, desde luego, nosotras y nosotros siempre vamos a estar del lado de la gente. Y si eso a veces no le parece bien a los empresarios, pues ya trataremos de llegar a acuerdos. Está en su derecho de opinar, obviamente. No compartiremos ciertas cuestiones, pero intentaremos llegar a acuerdos, que ese es el arte de gobernar, ¿no? El arte de poder llegar a acuerdos con todos, incluso con los que a veces tienen intereses diferentes, ¿no? Nuestro interés es proteger los derechos humanos y proteger a la gente en esta crisis y, por supuesto, pues bueno, pues también que las empresas en general, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, pues que funcionen bien, porque les necesitamos para que la economía funcione bien. Bueno, ya vamos a ir concluyendo esta entrevista. ¿Cómo valora esos escándalos, esas polémicas que han aparecido en los últimos días alrededor de Pablo Iglesias en torno a ese tema con la ex asesora y también con las polémicas surgidas en torno a algunas manifestaciones que ha tenido pues, de cara a algunos periodistas en medios de comunicación? Lo primero que quiero decir, cuando hemos empezado más o menos la entrevista y me has preguntado por la autocrítica, te he planteado que esas autocríticas o esa crítica que nos hacíamos sobre los errores que podía haber en el pasado ahora tenía que convertirse en fortalezas. Y una de ellas que te he comentado pues precisamente era esa lealtad a nuestro partido y a Pablo Iglesias, y quiero poner un ejemplo aquí. Traslado desde aquí todo mi apoyo a mi secretario general, Pablo Iglesias,
que creo que ha logrado un hito en la historia de España, que es acabar con el bipartidismo en nuestro país, conseguir un gobierno de coalición de izquierdas y estar consiguiendo medidas importantísimas que protegen a las personas en esta crisis. Dicho esto, quiero decir que el tema del caso de Dina, ¿no?, en los juzgados es una pieza dentro de todo lo que tiene que ver con el proceso jurídico en relación al caso Villarejo y el caso de las cloacas del Estado. Y quiero circunscribir muy bien a este tema, porque tiene mucho que ver con esto. Podemos, desde hace muchos años, viene siendo objeto de una serie de ataques orquestados desde los poderes públicos a través de casos de corrupción, como es el caso de las cloacas del Estado, de la policía política del Partido Popular. Como bien sabes, desde el Ministerio de Interior se pusieron en marcha la búsqueda de pruebas falsas por parte de la policía para trasladar informes supuestamente oficiales atacando a Podemos con acusaciones falsas. Quiero decir que precisamente este caso de Dina forma parte del robo del móvil a esta trabajadora del partido que se robó para poder sacar información con la que atacar a Podemos y con la que crear estos informes falsos. Entonces quiero decir pues, que hay medios de comunicación, como el del señor Inda, pues que han hecho el caldo gordo a esta estrategia de desgaste político, de partidos políticos, a través del Partido Popular, a través del Ministerio de Interior cuando gobernaba Rajoy, y que pues no podemos permitir esto. Entonces yo creo que efectivamente la denuncia que se está haciendo de la malutilización de las administraciones públicas y de algunos medios de comunicación para atacar a nuestro partido, pues obviamente daña la democracia. Y en ese sentido, pues ese es mi planteamiento, que es el mismo que el de mi partido, y todo mi apoyo, desde luego, a Pablo Iglesias. Creo que está demostrando la coherencia de un líder comprometido con su pueblo. Bueno, pues José Luis García Gascón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Seguiremos pendientes de todo lo que sucede alrededor de Podemos Castilla-La Mancha en esta nueva etapa que usted encabeza. Ya sabes que a partir del domingo, con los acuerdos que tengamos en el Consejo Ciudadano y con todos esos nombres y esas áreas y esas secretarías de la Ejecutiva y del Consejo Ciudadano, pues nos vemos cuando tú quieras y yo te explico y te traslado toda la información que tenga y responderé a todas las preguntas que me hagas. Te quiero agradecer la entrevista y os quiero agradecer vuestra labor una vez más, y a vuestra disposición estamos. Y bueno, pues un saludo y un abrazo pues a todas las castellano-manchegas y castellano-manchegos que nos están viendo. Trataremos de ser del mejor modo posible la herramienta de defensa de los derechos de todas en Castilla-La Mancha, y estamos a disposición de la gente. Muy bien. Pues José Luis García Gascón, coordinador regional de Podemos Castilla-La Mancha, muchísimas gracias. Y a todos los seguidores y seguidoras del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, ya saben, también les doy las gracias por habernos seguido un día más. Hasta la próxima.